Superior desde las comunidades del sur austral. Universidad Austral de Chile, institución regional al servicio de la sociedad desde 1954. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. La Universidad Austral de Chile cumple 66 años y tenemos mucho por qué celebrar. Estamos dentro de las mejores universidades del país, con campus y sedes en todo el sur de Chile. Somos una universidad sin fines de lucro, donde el foco está en nuestros estudiantes. El 80% de ellos cuenta con beneficios del Estado y reciben una formación integral. Entra en admisión uach.cl y conoce todo lo que tenemos para ti. ¿Y tú, qué esperas para ser parte del Austral? Es la hora 19, 3 minutos. Dona sangre, dona vida. Entre las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos atravesando, se registra una disminución sostenida en la donación de sangre, requerida permanentemente en los centros asistenciales para tratamientos médicos. La Universidad Austral de Chile y el Banco de Sangre del Hospital Base de Valdivia se unieron en una campaña de donación de sangre. Tú puedes donar en las dependencias del Centro de Salud Universitario UACH, ubicado en Isla Teja, calle Los Laureles, a un costado del Campus de la Cultura. Las donaciones abiertas a toda la comunidad valdiviana se reciben todos los miércoles desde las 9:30 a las 14 horas. Para evitar la concurrencia de más de una persona en la sala de espera, se requiere inscripción previa de los donantes en el correo electrónico censalud@uach.cl o en el teléfono 632 29 39 20. Durante la emergencia sanitaria, tu donación de sangre puede salvar vidas. Donar sangre es donar vida. En tiempos de coronavirus, lávate las manos, lávate las manos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o bien utilice alcohol gel. Lávate las manos, lávate las manos. Es una recomendación de la Dirección de Servicios de la Universidad Austral de Chile. Prende la radio. Prende la Watch. Síganos en redes sociales como Radio Watch Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio Watch en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl. Prende la radio. Prende la Watch. Hola, muy buenas tardes. Desde Radio Universidad Austral está hablando en este minuto el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Javier Martínez, y me acompaña... Hola, Marcia Romero, profesora, tesorera del Colegio de Profesores en estos momentos del Comunal Valdivia. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy día, agradeciendo la oportunidad que nos ofrece la Radio Universidad Austral, vamos a presentar nuestra serie de programas que inicia hoy día, que se llama Pase a la Pizarra, un programa de divulgación y difusión de ideas de temas educativos, donde vamos a partir justamente con un tema relevante hoy día, en donde tenemos dos grandes invitados
dos grandes ponentes representativos del mundo de la educación. Y vamos a presentar principalmente el tema constituyente. Un 18 de octubre en Chile y un 19 de octubre del año 2019 en nuestra región ocurre también un proceso de revuelta popular intensa, pero que además va a desembocar un proceso participativo de ciudadanía activa y se inicia una serie de cabildos. Y se inicia un proceso de propuesta, difusión, pensamiento crítico, pensamiento colaborativo, y para eso hoy día nos acompañan dos representantes del Cabildo de Educación, que son dos grandes representantes porque muestran la diversidad que también están hoy día pensando el mundo de la educación en nuestra región. Sí, nos acompaña gente vinculada directamente al tema de educación, don Marcelo Arancibia, doctor de Ciencia de la Sociedad del Conocimiento, y doña, aquí querida, Delfiria Chihuay, estudiante del Liceo Técnico de la ciudad de Valdivia. ¿Cómo están? Bien, pues, bien, aquí. Gracias por la invitación. Perfecto. ¿Y Delfiria, nos escuchas bien? Sí, parece que estoy teniendo un poco de problemas para conectarme, pero ya le estoy solucionando. Perfecto. La idea es que conversemos un poco de las propuestas, de las ideas que están surgiendo en la región, porque como hablé en un inicio, esto ocurre en octubre del año 2019, pero ya estamos en abril del año 2021 y se sigue reflexionando, se sigue dando ideas. Y queremos ofrecer, ¿no es cierto?, a la comunidad, a la región y a todos los que escuchan, nos están viendo también por el streaming, algunas preguntas, alguna idea que quisiéramos reflexionar. Claro, el nacimiento, el origen de muchos cabildos y en especial del Cabildo de Educación son de origen del 18 de octubre. Somos hijos del 18 de octubre y desde ahí que surgen un sinfín de consultas, preguntas donde toda la comunidad conversa. Y partimos con nuestras preguntas directamente. El tema es que todos los que nos están escuchando puedan también hacerse estas preguntas. Y la primera pregunta para nuestros dos queridos invitados son: ¿cuáles son los 10 principios para el derecho a educación que ha resuelto el Cabildo de Educación? Delfiria, parece que no la... Claro, algo está pasando con la conexión tecnológica aquí. Ahora yo, o sea, Delfiria y Marcelo fueron propuestos. Nosotros preguntamos al Cabildo de Educación quiénes pueden representar y dijeron al tiro. Delfiria y Marcelo, teniendo también una gran cantidad de gente maravillosa en ese grupo, pero Delfiria además está en una zona rural, entonces ojalá que pueda resolver, o más que rural, una zona alejada, ¿no es cierto?, de todo lo que es la radiodifusión, y esperando que se pueda conectar. Empezamos con Marcelo. Marcelo, por favor, si nos puede explicar cómo se ha derivado en 10 propuestas que el Cabildo tiene y que todo constituyente, todo ciudadano de la región debiera considerar. Claro, ningún problema. Oye, pero igual una pena que Delfiria justo, porque previamente estuvimos conectados y no hubo problema. Y ahora, como suele ocurrir en los momentos cruciales, las tecnologías se caen. Nos pasa a los profesores permanentemente. Y a todos. Oye, sí, de hecho nos habíamos coordinado un poco con Delfiria para preparar un poquito el programa. Esto sabíamos, nos habían soplado por ahí que íbamos a hablar sobre los principios, pero nada, me la jugaré improvisando como también a veces solemos hacer los profesores. Bueno, Javier, efectivamente nosotros estamos muy contentos de estar aquí porque dentro del Cabildo hay muchas personas maravillosas, geniales, profesoras, profesores, gente del mundo de la educación, estudiantes, apoderadas, apoderados. Es bastante variado, ¿no? Quienes constituyen el Cabildo de Educación, que como decía Marcia, se genera a partir del 18 de octubre y en particular el estallido social en las regiones y en Valdivia del 19 de octubre.
Y este cabildo ha tenido bastantes jornadas de trabajo, principalmente en los meses posteriores al cabildo, y luego la pandemia hizo que nos detuviéramos un poco en el proceso, ¿no es cierto? Nos congelamos, como se puede decir, nos guardamos, como lo hicimos muy bien en Valdivia los primeros meses de la pandemia, y eso hizo también que el cabildo se discontinuara. Luego el cabildo se volvió a juntar por el esfuerzo básicamente de unas colegas, donde estaba Marcia, ¿no es cierto?, estaba Javier, gente del colegio, de profesoras y profesores, que nos volvieron a entusiasmar, digamos, con la idea de juntarnos nuevamente. Y ahí se definieron 10 principios que deberían ser los principios que el cabildo va a defender, por decirlo de alguna forma, durante el proceso constituyente, ¿no? ¿Cómo debería ser la educación en la futura constitución? Ahí justo ya empezó Delfiria. Entonces Delfiria, estoy rellenando para que entres a tu parte, ¿no? Y nos dividimos un poquito porque la Delfiria nos iba a hablar de los 5 primeros principios que definió el cabildo, y yo de los otros 5 principios, así que como ya tomé la palabra, ¿no es cierto?, voy a partir por los... tampoco es que estén en un orden, digamos, de relevancia, ¿no?, sino que más bien fue por un orden de aparición, aunque pudiera ser que los primeros principios son un poco más, por decirlo de alguna forma, más socializados, ¿no? Yo diría que hay un acuerdo mayor a nivel, digamos, de la ciudadanía, ¿no?, del cabildo, ¿no? Y los principios, por ejemplo, 5 principios que también que definió el cabildo son de que la educación debería fomentar el pensamiento crítico. Creemos que es una cuestión que a nivel nacional la Constitución debería resguardar, esta idea de la criticidad como un bien humano, ¿no es cierto? Que sea pluralista, eso también es algo fundamental, ese sería otro principio, el pluralismo, esta idea de la diversidad, ¿no es cierto? Pero no solamente la diversidad, solo tenerla, sino que ser responsables ante esa diversidad, respetar, ¿no es cierto?, esa diversidad, que sea pertinente localmente, algo que a las regiones nos importa mucho, ¿no es cierto?, la pertinencia local de esa educación, de la educación. El respeto a la naturaleza, que también ahí hay un tema muy profundo que como región también nos convoca. Nuestra región es una de las que lleva la vanguardia en ese aspecto, y por lo tanto también es uno de los principios que el Cabildo ha definido, de que la educación debe respetar la naturaleza. Y lo otro es la coherencia entre sus niveles, es decir, esta idea de que el chico, la chica, el niño, la niña, el niñe transite por una escolarización que sea coherente, que no de un año a otro, o que cambie de un colegio a otro porque cambia de lugar, ¿no es cierto?, tenga que ver cosas nuevas o cambios muy radicales. Eso era lo que me tocaba. No sé si ahora le toca a Delfiria, que ella debió haber partido esta parte. Está silenciada. Ahí sí. Hola. Hola, Delfiria. Ya, entonces comienzo el tiro con los principios. Como decía el profesor, son como las cosas que pensamos que la educación en la que debe basarse. Por ejemplo, tiene que ser una educación pública y gratuita. La educación como derecho humano debe ser solventada por el Estado en su totalidad. No debe estar condicionada ni tampoco ser tratada como un... 2. La educación tiene que ser democrática. Que en la educación tomen parte quienes de verdad forman parte de la comunidad, los estudiantes, los profesores, los asistentes de la sala, etcétera. Que se les pregunte sobre todas las decisiones que incumben a la educación, porque solo nosotros sabemos qué nos ayudaría y qué nos perjudicaría. Educación liberadora. Una educación que no nos estanque, que busque que todos aprendan y que todos opinen, cuya finalidad sea que los estudiantes se sientan y actúen como ciudadanos libres con herramientas para participar sanamente de la sociedad. Una educación emancipadora, autoliberadora. Una educación no sexista, una educación que deje de ser guiada por los patrones de género ya preestablecidos,
Una educación que sea incluyente con todos sin importar su género, su orientación sexual o su expresión de género. Una educación no sexista entiende que los temas de género son transversales a cada ámbito de la vida y que así deben ser tratados, educando tanto a los estudiantes como a toda la comunidad educativa a tratarnos con respeto y equidad. Educación intercultural. Una educación que incluya de forma fundamental un respeto y representatividad a los pueblos, que en todas las instituciones educativas enseñe el idioma y las tradiciones, que no discrimine color, etnia, nacionalidad. Una educación que entienda la importancia de la identidad y que nos enseñe quiénes somos y de dónde venimos, para que en un futuro no se nos discrimine por nuestro apellido o color de piel, que estos atributos no nos quiten las opciones laborales y nos permitan luchar por nuestra autodeterminación como nación. Perfecto, perfecto. Qué interesante que nuestros radioescuchas que ahora están conectados al programa Pase la Pizarra de la Radio Universidad Austral 90.1 hayan escuchado estas 10 propuestas, estas 10 medidas. No sé si Marcia quiere comentar algo. Sí, yo quería agradecer que se consideren estos principios como eso, como la base, como el sostén que debiera tener la educación en esta nueva Constitución. He sido testigo de la reflexión y creo que da pie para que una serie de aspectos de la nueva Constitución los consideren. Son principios bastante fundamentales. En ese mismo... Sí, en ese mismo sentido, Marcelo y Delfiria también la vamos a estar contactando. Bueno, vuelvo a repetir, Delfiria es una estudiante de 17 años del Liceo Técnico, ¿no es cierto?, como una representante más de este cabildo donde participa un grupo muy diverso, que se han ido articulando también algunos miembros de las comunas de la región, pero que hayan cumplido varios meses, varias sesiones, como señalaba Marcelo, han nucleado estas 10 propuestas, como bien se señalaron, ¿no es cierto?, como que no es una por sobre otra, sino son todas complementarias, no se puede entender una sin la otra. Pero hoy día el Cabildo de Educación, más allá del proceso, ¿en qué está? ¿Cuál es el propósito del Cabildo de Educación más allá del proceso de esta nueva constitución o el proceso constitucional que viene? ¿Qué es lo que han definido? ¿Qué es lo que se proponen? ¿Cómo lo ven ustedes? Partamos por Delfiria y después vamos con Marcelo, ¿le parece? Vamos, Delfiria. Dar lo que el Cabildo quiere más allá de la nueva, como del proceso de la nueva Constitución, es como dar un lugar en donde te puedas expresar ya tu opinión desde tu punto de vista, hacer que las verdaderas caras de la educación tengan un modo de ser escuchadas. Eso es como lo que yo pienso que el Cabildo como es lo que hace, como ayudarte a poder expresarte. Perfecto. Genial. Marcelo. Sí, yo creo que el Cabildo tiene que configurarse o constituirse como un espacio ciudadano. O sea, a ver, no es que yo lo crea, el Cabildo en sí mismo se ha definido como un espacio de discusión sobre política educativa, sobre educación, súper transversal, o sea, como lo decía, y de hecho cuando, como decía Javier, ¿no es cierto?, cuando nos dicen quiénes pueden ir o quiénes pueden participar del primer programa que vamos a tener, que es este que estamos ahora, inmediatamente, ¿no es cierto?, el tema de una estudiante que es Delfiria, ¿no es cierto?, en eso Marcia y Javier me imagino que coinciden, sí. ¿No es cierto?, que ha sido un gran aporte para el proceso del Cabildo, la voz de los jóvenes, de las jóvenes, cómo este Cabildo se constituye en un espacio donde se reúnan esas voces, digamos, y que sea un espacio permanente, como dice Delfiria, de discusión sobre los temas educativos, y que pueda quizás en alguna medida también vigilar, ¿no?, el proceso constituyente, porque eso es algo que tenemos que empezar ya a resguardar. No todos tenemos de repente mucha confianza en lo que vaya a pasar en la constituyente, o quienes vayan a salir elegidos como constituyente, y qué tanta participación va a haber de la ciudadanía, ¿no es cierto?, en este proceso, digamos. Por eso es que los cabildos se tienen que reactivar,
se tienen que volver a juntar, como ocurrió tras el estallido social, y ser los garantes y los vigilantes del proceso constituyente. Y en ese sentido el Cabildo de Educación, creemos, debería ser ese espacio, al menos en la región. Interesante rol les va a tocar cumplir en este sentido en todo lo que es el proceso que viene con el tema de la Constitución. Pero en ese mismo escenario sabemos que como órgano que está funcionando, que está reflexionando, requiere de mayor participación, de que se sigan sumando más Delfiria, más profesor, más Marcelo, más Javier, más Marcia, más personas que puedan hacer un aporte. Entonces, en lo específico, en ese sentido del crecer, ¿qué sienten ustedes que requiere el Cabildo de Educación para que esta participación sea mayor, sea más amplia? Delfiria, por favor, dale con tu idea. Siempre son más frescas. Sí, eres una estudiante, dale. Yo creo que lo que el Cabildo necesita para como tener como una mayor visibilidad es como más espacios como estos, como la radio, porque nuestras redes sociales están en funcionamiento y estamos siempre actualizándolas, las que se cargan de eso. Y todo, como también nos faltan más personas que supongo que se vendrán sumando con más tiempo. O sea, hay mucha gente que yo misma que no sabía de los cabildos hace súper poco y que desde que estoy totalmente comprometida con él porque mientras más como visibilicemos los cabildos, más gente se va a querer unir porque la gente este es el tiempo en el que la gente está más comprometida con la educación y que más está ahí para cualquier cosa. Sí, bueno, yo también participo de lo que dice Delfiria. Yo creo que hay que tratar de ocupar todos estos espacios que se nos facilitan, digamos, este espacio de la radio, sin lugar a duda que es una buena estrategia, las redes sociales. Pero, pucha, yo creo que también la pandemia nos jugó en contra, digamos. Algo decía antes, ¿no? Hubo un proceso como que nos congeló, nos mandó a todos a nuestras casas. También los cabildos ahora los estamos haciendo por Zoom, entonces también es como un poquito agotador terminar la pega que la hacemos por Zoom, los profes, y después conectarse día sábado, Yo entiendo que haya gente que esté con un poco de desidia para sumarse. Esperamos que la vuelta a cierta presencialidad también nos permita volver a juntarnos en espacios y encontrarnos en algún lugar físico, digamos. Pero por ahora creo que lo que tenemos que hacer es empezar a conversar con el compañero, con el colega, con el amigo, invitarlo, tratar de que se sume. No sé, me imagino que el colegio de profesores, los colegios, los centros de estudiantes, empezar a tratar de sumar gente a los que tenemos cercanos. Perfecto. Solamente paso el aviso de que el Cabildo de Educación tiene un Facebook que se llama Cabildo de Educación Región de los Ríos y un Instagram. También pueden ahí revisar la información, lo que han estado comunicando aquí Marcelo y Delfiria. Ahora iríamos con una pausa musical que nos va a presentar la profesora Marcia. Sí, nosotros hemos, en este recorrido de pocos meses de nuestra dirigencia, nos hemos encontrado con mucha gente creativa y artista. Y en estos momentos tenemos a Francisco Manzano. Y él nos va a presentar uno de sus temas. Así que démosle con el compa Francisco Manzano. Cualquier compás es un profesor de Río Bueno. No, de la Unión, perdón, de la Unión. Nos va a presentar uno de sus temas. Así que démosle con el compa Francisco Manzano. Cualquier compás es un profesor de Río
aquel momento en cualquier compás, abriéndome algún camino sin tanto pensar. En la calle suele haber cantos de por ahí, en el tiempo cadencioso te veo partir. ¿Cuántos días con la imagen de algún resplandor, esperando que la noche sonría sin fin? Aquí ya la esperanza no supo fingir. En la esquina de un barrio me alcanza tu voz. Bien, nos encontramos en Radio Universidad Austral de Chile, 90.1 frecuencia modulada, en el programa Pase a la Pizarra. Hoy día nos acompañan el profesor Marcelo Arancibia, doctor en Sociedad del Conocimiento, y Delfiria Chihuay, estudiante del Liceo Técnico de Valdivia, y estamos reflexionando sobre el Cabildo de Educación, las propuestas y la mirada sobre el derecho a educación en Chile, y que nos han entregado una gran jornada, y vamos a seguir conversando con ellos, ahora preguntando sobre el proceso de crecimiento del Cabildo, sobre su proyección al futuro. Ya se habló algo de lo que viene, que están mirando un poco el proceso constituyente, pero en realidad esta dinámica de los cabildos, que fue muy enriquecedora, a tu juicio, Marcelo, debiera continuarse. ¿De qué forma? ¿Cómo esto pudiera ser una experiencia a mediano plazo como proyección histórica, o pudiera ser solamente una excepcionalidad? ¿Cómo lo ves tú, Marcelo? Y después Delfiria pudiera ahí también dar cuenta de las proyecciones que se pudieran generar con el Cabildo de Educación. Marcelo. Bueno, sí, a ver, lo que uno visualizaba desde el punto de vista de, si uno ya el análisis más sociológico de lo que ocurrió después del estallido social y cómo surgieron espontáneamente estos cabildos como un ejercicio de empoderamiento ciudadano. No sé si ustedes lo recuerdan, los auditores, ¿no? Pero fue
Valdivia fue incluso identificada por medios de prensa nacionales como la ciudad donde más cabildos se realizaron en los primeros meses, ¿no? Después del estallido social. Había una friolera de más de 200 cabildos, ¿no? Realizados en menos de un mes. Entonces, yo creo que este ejercicio ciudadano que se generó a partir de los cabildos es una esperanza para recuperar ese espacio deliberante, ese espacio, ¿no es cierto?, de empoderamiento de la gente, del pueblo, respecto de las cosas que le pasan, ¿no? Y que habíamos transferido a las decisiones de los políticos, ¿no? De esta que hemos denominado casta política. Entonces, en ese sentido, para mí el cabildo, que puede ser llamado de otra forma, ¿no? Asamblea ciudadana, espacio, no sé, pues deliberante, como queramos configurarlo, deben ser, yo creo que espacios que hayamos ganado y que no los perdamos en términos de cómo la ciudadanía debería efectivamente comprometerse con las cosas que le pasan, porque finalmente eso es, ¿no? Es conversar sobre las cosas que nos pasan, conversar cómo las podríamos mejorar, cómo nos podríamos conectar entre nosotros, cosa que también la dictadura, ¿no es cierto?, y el modelo neoliberal instalado en los años 80 nos hizo perder, porque dejamos de conversar con el vecino, dejamos de conversar con la persona que teníamos al lado. Los colegios pasaron a ser, ¿no es cierto?, espacios donde prácticamente no se ejercía la ciudadanía. Los espacios públicos dejaron de existir, los barrios dejaron de tener plazas. Entonces, en ese sentido, creo que el cabildo es un espacio que deberíamos mantener como este espacio donde la ciudadanía se encuentra y delibera. Genial, genial. Vamos, Delfiria, tu opinión al respecto, porque es fundamental la mirada que tienes desde los estudiantes, así que... Sí, yo creo que va todo en la forma en la que se presenta. O sea, por ejemplo, yo tengo algo que es muy como mío, porque yo participo en el CGA de mi liceo. Soy parte del Centro General de Alumnos, que antes se llamaba así. O sea, y nosotras que éramos las que representábamos a todos nuestros compañeros, a los 780 compañeros que teníamos en ese momento, nos sentíamos impotentes. O sea, estábamos ahí, pero no sentíamos poder en tener el CGA, no sentíamos que pudiésemos hacer nada. Pero este año nuestro liceo comenzó a trabajar con una fundación que se llama Civis Chile y en ella presenta otro modelo de representación estudiantil, que es como un gobierno estudiantil, más que un CGA. Es presidenta y sus ministros, y de esta forma nos hacen sentir que somos parte y que podemos hacer algo. Yo creo que a la ciudadanía lo que le pasa es que está como, no siente tener el poder, no siente que en ningún lugar al que vaya puede expresar su opinión, o se va a escuchar su opinión. Pero en el momento en que mostremos, en que se escuche más y que el cabildo se haga más masivo y que los cabildos en general se hagan más masivos, se van a dar cuenta que en ellos se puede hablar y que en ellos se escuchan y que de las resoluciones no se sacan de algunos, sino que de todos. Y que en ellos te puedes expresar libremente. ¿Qué palabras más poderosas? Libremente, ciudadanía, poder, son palabras fundamentales en la reflexión que se ha dado en el Cabildo. Y en esa reflexión que se ha dado, inclusive en este periodo de modo pandemia, modo Zoom, como decía el profe Marcelo, ¿cómo se sitúa? ¿Hacia dónde apunta la mirada del Cabildo respecto del derecho a educación en este contexto? En este contexto que es tan raro, que parece interminable a ratos, pero que está ahí y que el derecho a educación sigue debiendo ser fundamental. Entonces, ¿cómo lo ha visualizado en este contexto el derecho a educación, las reflexiones del Cabildo? ¿Cómo van? Delfiria, conteste nomás. Yo creo que con lo que pasó en pandemia se da a ver mucho más claramente las fugas que tenía el sistema educacional. O sea, las clases online son el sistema educacional en este momento, y
está accesible solamente para algunos. Se deja ver quiénes tienen los privilegios y quiénes pueden hacerlo. O sea, muchos de mis compañeros quieren conectarse a clases y no pueden porque no tienen computador o internet. Eso es un problema que se ve mucho. O sea, en el Cabildo el tema de la educación en pandemia es como lo principal. O sea, todo el tiempo se está hablando sobre que estamos en pandemia y que los chicos no se pueden conectar a todo. Entonces, el derecho a la educación se está vulnerando mucho en eso. En el Cabildo, por lo menos, estamos como viendo qué se puede hacer y siempre como hablando sobre ello. Perfecto. Marcelo. Sí, es que estaba muy atento escuchando a Delfiria y la verdad es que me entusiasma, digamos, su entusiasmo. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando escuchamos a los jóvenes que tanto se habla, ¿no? De que como que los jóvenes no están comprometidos, que los jóvenes, ¿no es cierto?, andan puro por ahí disfrutando. Recordar nomás que fueron los mismos jóvenes los que nos han hecho despertar en estos últimos 30 años en la mayoría de las cuestiones que han cambiado, que han cambiado de verdad en el Chile post-dictadura, han sido producto de que los jóvenes, ¿no es cierto?, se han levantado, digamos, principalmente. Entonces, en ese sentido, yo creo que la Constitución tiene que ser una Constitución garante de derechos, primera cosa, ¿no? Que se ha dicho harto eso, digamos, no voy a ahondar más en eso, pero sí en el derecho a la educación. Creo que es algo que en el Cabildo lo hemos conversado, lo hemos discutido harto, digamos, creo que es consensuado, o más que consensuado, yo creo que es un acuerdo absoluto de que la Constitución tiene que garantizar el derecho a la educación, porque así también lo define la mayoría de las constituciones del mundo, digamos, si no son todas, ¿no? Porque se entiende, ¿no es cierto?, que la humanidad requiere de un traspaso cultural, ¿no?, de las generaciones más mayores a las futuras generaciones. Yo creo que la pregunta más profunda, ¿no es cierto?, es ¿cuál es el contenido de ese derecho? ¿No? ¿Cuál es la estructura de ese derecho? ¿Cuáles son las condiciones estructurales que le van a dar sustento a ese derecho? Porque podemos decir que efectivamente se va a garantizar el derecho a la educación, pero ¿a qué educación? Y ahí viene un poco más la discusión en el Cabildo en torno a los principios, ¿no? O sea, garantizado el derecho a la educación, ¿qué contenido, qué estructura, ¿no?, le vamos a dar para que ese derecho, ¿no es cierto?, tenga ciertas características, ¿no?, tenga ciertos principios, sea de alguna forma, como lo queramos como sociedad? Perfecto. Estamos en Radio Universidad Austral de Chile, 90.1 FM, hablando sobre las ideas de dos representantes del Cabildo de Educación, Cabildo de Educación que ha participado mucha gente, ha tenido fluctuación en el tiempo, han entregado los 10 principios y ahora vamos avanzando también en las condiciones actuales del derecho a educación en este contexto. Ya hay un tema que me gustaría abordar con Delfiria Chiguay, estudiante del Liceo Técnico, y con Marcelo Arancibia, doctor en Sociedad de Conocimiento, también de la Universidad Austral de Chile, y tiene que ver respecto a los discursos, justamente, porque cuando yo contacto a Delfiria me dice, me gusta, o sea, yo quiero, y se pone a disposición, ¿no es cierto?, de la realización del programa, porque justamente no quiere que todo sea absorbido por los profesores, ¿no es cierto? Y ahí tenemos quizá que dar el paso de escuchar, no ser tan adultocéntrico ni autorreferente, en este caso como educadores o educadoras, sino también escuchar qué están pensando los niños y las niñas sobre este periodo. Y hay un tema que no es menor, que es respecto a la garantía del derecho a educación, pero también a los derechos de la niñez y a los derechos laborales, que hoy día estamos viendo fuertemente impactados como sociedad en general,
pero también lo vemos de cerca en el mundo de la educación. Los derechos laborales respecto para los profesores, profesoras, asistentes, y los derechos de la niñez respecto a este manejo que también ha tenido el gobierno y alguna institución educativa para resguardar los derechos, la garantía, la misma voz, la misma participación en los procesos incluso de denuncia que pudieran haber, que están pasando en las casas. Y ahí me gustaría ver una mirada respecto al ámbito del derecho al trabajo y del derecho a la niñez que me pudiera dar Marcelo respecto a lo que está ocurriendo hoy día, y después vamos con la voz de Delfiria. Gracias. Oye, son temas súper relevantes. Yo creo que la Delfiria le va a motivar harto tu pregunta, Javier, porque ella es parte de un liceo TP de Valdivia, y el tema laboral, los jóvenes y el mundo laboral es súper relevante, porque nuestra sociedad, ¿no es cierto?, no solamente una sociedad que se está envejeciendo, sino que además la gente está trabajando hasta más tarde en su edad, ¿no? Es decir, la gente no se retira de su trabajo porque las pensiones son pésimas. Y eso, ¿qué hace? ¿No es cierto? Que no haya tiraje de la chimenea, ¿no? Entonces los jóvenes tienen menos oportunidades laborales, producto de que el sistema de pensiones en Chile, inexistente por lo demás, ¿no es cierto?, porque prácticamente no tenemos en Chile un sistema de pensiones, sino que lo que tenemos es un retiro voluntario, ¿no es cierto?, entre comillas, ¿no?, a los 65 años, que nos permiten, si es que la AFP o lo que vamos a sacar en la AFP nos lo permite, pero la mayoría sigue trabajando después de eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí también la educación tiene mucho que ver, ¿no? Porque estamos apostando a una formación TP, a una formación profesional, a una formación universitaria, cuando el campo laboral cada vez está más reducido en todos aspectos en Chile. Y en cuanto a los derechos de la niñez, que es un tema que a mí me preocupa de sobremanera, ¿no es cierto? Creo que, lo han dicho otras personas, que voy a parafrasear, pero si a los niños, a las niñas, ¿no es cierto?, les ocurre algo malo, es la sociedad en su conjunto la que fracasa, ¿no? No podemos tener una sociedad que le dé lo mismo lo que le pasa a un niño o a una niña en la condición social que tenga, ¿no? Entonces, a mí me complica mucho, ¿no es cierto?, cuando vemos permanentemente cómo se violentan y violan, ¿no es cierto?, derechos de las niñas, niños y adolescentes. Porque cuando hacemos eso y no nos preocupamos, ¿no es cierto?, finalmente es la sociedad la que se enferma. Somos nosotros, ¿no?, los que finalmente vamos a tener un futuro privado de muchas cosas, digamos, porque quienes somos profesores sabemos que la atención en las primeras edades es fundamental para lo que viene después, ¿no? Es decir, ese piso, esa base que se forma, que se configura en las primeras edades, y estoy hablando de los primeros 8 o 10 años, ¿no es cierto?, es fundamental para lo que después va a ser el desarrollo, no solamente intelectual, sino que también emocional, ¿no es cierto?, y físico de las niñas, niños y jóvenes. Entonces, en ese sentido, así como garantizamos un derecho a la educación y garantizamos un derecho al trabajo o a un trabajo digno, ¿no es cierto?, tenemos que garantizar también los derechos de la niñez, porque, insisto, digamos, la sociedad se refleja y se sustenta en los niños, niñas y adolescentes. Potente argumento, así que vamos con Delfiria, porque el trabajo y la infancia es algo que parece lejos, pero no está tan lejos. Dale, Delfiria. Tuve un poco de problemas de conexión, así que no entendí muy bien la pregunta, pero voy a tratar de contestar lo que pueda. Que creo que era sobre la importancia del trabajo y y los niños, como sobre las leyes sobre el trabajo y sobre los niños en la nueva Constitución. Sí, más que la nueva Constitución es el contexto actual. Hoy día estamos en una pandemia, se han pasado a llevar algunos derechos, la gente está un poco
con elementos corporales, con elementos que se están manifestando en la relación en el hogar. Y hoy día, en tu mirada como estudiante, ¿cómo ves los derechos de la niñez hoy día? Si se están resguardando o no se están resguardando, ¿cuáles son los elementos más preocupantes? Y conjunto con ello, los niños también ven, no están solo en el mundo, también ven las relaciones con sus papás, algunos han perdido el trabajo, algunos tienen más trabajo. Entonces, si pudiéramos entregar tu visión de estudiante respecto a eso, Delfiria. Creo que, no sé, creo que el trabajo y la educación y los niños tienen mucho en común. O sea, nuestros papás trabajan y muchos de ellos quedaron sin trabajo en pandemia, entonces muchos chicos, no sé, perdieron, además de su refugio en los colegios, que para muchos era eso, o sea, un refugio, un lugar donde ibas y eras aceptado, en algunos casos. Pero cuando cerraron y además tus papás pierden el trabajo y comienzan las tensiones en la casa, porque todas esas cosas traen mucho estrés, que los papás piensan que no llegan a los niños, pero llegan. O sea, tú sabes cuando tus papás tienen problemas de plata y cuando están hasta asustados porque no saben si van a poder darte lo que necesitas. O sea, la pandemia ha azotado de una manera súper fuerte los hogares en esos dos ámbitos. O sea, las horas de trabajo aumentaron o disminuyeron para algunas personas, y los derechos de los niños están siendo como uno de los más vulnerados, no porque se quiera, sino porque por todo esto como que simplemente se pasa por encima de ellos. O sea, la tranquilidad de las casas y todas esas cosas se está perdiendo. Interesante mirada de la niñez, porque efectivamente es lo que vamos reconociendo. A nivel social se ha visto muy evidentemente el daño que Delfiria describe, y que también nos encontramos con niños mucho más pequeños. De hecho, hay un gesto del Cabildo de Educación hacia los niños pequeños en darles espacio de participación. Ellos han podido opinar cómo quieren la educación, en cómo les gustaría que fuera ir a clase. Y eso es una realidad que se está haciendo visible, que ojalá no la olvidemos para poder decirle a los constitucionales, a los candidatos y a los que sean electos, que esos antecedentes son importantes, porque en general a la infancia y a los menores de 10 años es muy difícil escucharlos, porque no hay un espacio donde estén. Así que gracias en ese sentido. Yo además voy a aprovechar este instante para incluir en esa infancia y en estos estudiantes, a los estudiantes que son de las escuelas especiales, o que son muchos estudiantes que en este sello de necesidades educativas especiales, que creo yo que es una particularidad que tenemos todos. Pero en este caso, y en el contexto de la pandemia, y en el contexto de la reflexión que se dio y que se mantiene en el Cabildo de Educación, también ha estado considerado el tema de esta infancia en condiciones mucho más complejas. Entonces, siento que es muy importante esta reflexión en el Cabildo de Educación. Convoco igual y repetir constantemente de que el Cabildo tiene un Facebook donde uno puede ir mirando y participando y conversando. Hay un Instagram donde también se ha estado participando y invitando a esta reflexión, para que la pregunta no la respondamos con nuestra primera información, sino que apoyado esta reflexión en donde Delfiria participa con un protagonismo muy fundamental, donde el profe Marcelo también participa. Y nada, pues gracias en ese sentido por estar en este primer programa en la radio. Creo que es fundamental que se siga conversando. Javier. Sí, yo más que todo agradecer nuevamente a Radio Universidad Austral y a Marcelo por tener la disposición de decir siempre presente. Se le dijo, ¿puedes ser tú, Marcelo? Por supuesto, dijo. A Delfiria, que me dijo, yo quiero estar para que no estén solos los profesores, y estar aquí con dos grandes exponentes que han sintetizado muy bien el trabajo y las reflexiones que han desarrollado en el Cabildo de Educación. Así que, por mi parte, empiezo a agradecer la participación de Marcelo, la participación de Delfiria, grandes representantes del Cabildo. Después, durante estas sesiones, vamos a estar con otros miembros y miembros. Y
para ir despidiéndonos de este primer encuentro en el programa Pasa la Pizarra, del Colegio de Profesoras y Profesores Comunal Valdivia. Vamos a ir a que se despidan con una frase muy cortita para ir después ya a nuestra canción final y estar despidiendo el programa. ¿Qué les pareció? Y bueno, y agradecer nuevamente la participación de Marcelo y de Delfiria. Marcelo, ¿unas palabras para el cierre? Pucha, Javier, que me la pones difícil, tú sabes que yo no puedo hablar poco. No, a ver, me voy a despedir agradeciendo simplemente la invitación y sí, efectivamente siempre disponible, dispuesto a participar de estos encuentros del Cabildo también. Y nada, pues estamos haciendo muchas cosas con el Colegio de Profesores, la universidad está abierta, disponible para el trabajo en estas instancias. Nos pusimos a disposición inmediatamente tras el estallido social, ¿no es cierto? Muchos cabildos se hicieron allí, hicimos varias actividades y sabemos que con esta mesa del Comunal Valdivia las vamos a seguir haciendo. Así que invitadas, invitados, invitades todos al Cabildo de Educación. Nos siguen en nuestro Facebook, Cabildo de Educación Los Ríos, y ojalá nos veamos en la próxima asamblea. Perfecto. Delfiria, tus palabras. Yo nada más que agradecer mucho el espacio porque estos son lo que se necesita ahora en el tiempo en el que estamos. No sé, llamar a la gente a que se una al Cabildo, que el Facebook está allí, el Instagram está allí. Solamente háblennos y al tiro vamos a incluirlos en el Cabildo porque es un Cabildo abierto y eso, con muchas gracias por el espacio. Obviamente aquí siempre, tratando de como dar la cara por los estudiantes. Perfecto. Y Marcia, te cuento, les cuento a los que nos están escuchando, la reflexión pedagógica, la reflexión educativa, la reflexión profunda, la queremos desarrollar con todos y todas. Y te cuento, Marcia, que para la próxima semana tenemos el tema de los nuevos sistemas de educación pública que tienen un balance hoy día en el Congreso. Se entregó esta semana un balance al Congreso que no es positivo y es el sistema que nos prometieron que iba a partir producto de la desmunicipalización y en la región ya comenzaría el próximo año. Ya se acaba de publicar con algunas comunas como Río Bueno, Futrono y La Unión. ¿Ya? Así que ahí viene un servicio local. Vamos a tener en ese tema a 2 dirigentes nacionales del Colegio de Profesoras y Profesores. Genial, pues entonces recordemos primero esta reflexión que tuvimos hoy día, recordemos el espacio de reflexión que se empieza a abrir. Vamos a estar mirando lo que reflexionamos y las acciones puntuales que nos ha propuesto el Estado para que este sistema de educación en teoría mejore. Y vamos a hacer quienes podamos opinar. Así que los invitamos a todos a continuar en estos lunes, a acompañarnos a través de la radio y a mandarnos las ideas necesarias. Todos podemos ir participando y reflexionando, creo. Marcia, ¿y a ti te gusta el agua con gas o sin gas? Viviendo en Valdivia, me gusta sin gas. Sin gas, tema de Almeida, Darridim, perdón. Almeida, sin gas, y con esto nos despedimos hasta la próxima semana a las 7 de la tarde en Radio Universidad Austral. Ahora quédense en sintonía porque viene un programa de el Sindicato de Docentes de la Universidad Austral también. Mucho gusto y nos vemos la próxima semana. Coca, Fanta, Sprite, agüita mineral con gas sin gas, 500 y baratito que se lista. ¿Qué le da más? Yo me da una agüita, porfa. ¿Con gas sin gas? Sin gas, po. Ella le gusta sin gas, y lo hace por su cuerpo. Ella le gusta sin gas, y lo hace por su cuerpo. Ella le gusta sin gas, y lo hace por su cuerpo. Ella le gusta sin gas, y lo hace por su cuerpo. Partir diciendo qué es lo que quiero decir, cuál será el decreto pa' mí. Gente, el compromiso de quererse, de bien hacerse, placer o salud, cuál es mi prioridad, sé lo que como y su propiedad, si es cancerígeno o hace buena sangre, si acepto o no acepto enfermarme, en tu ser, en tu piel, tu color, se te nota que tú te tratas con amor, dale a esa agüita valor, que gota a gota se agota, no es eterna primor, el agua, lo que bebo, el aire, lo que respiro, alimento, lo que como.
pasamos. Ella le gusta singa, le gusta singa y lo hace por su cuerpo. Ella le gusta singar y lo hace por su cuerpo. Ella le gusta singar y lo hace por su cuerpo. Ella le gusta singar y lo hace por su cuerpo. Entro a la farmacia solo pa' comprar condones. Sus falacias no nos hacen más hueones. Racatacataca, bullaca, inspiradita en la danza bellaca. Maca, pa'l vigor de esta macaca. Encendía con sandía pa' sentirse de pana. Pasen agua, lúpulo, cebada. Singara, tú lo sabes que es mejor evitar. La báltica, aunque sea drástica, mira que la táctica en nuestra práctica me dice mística que no quiere ser plástica. Por eso le pone bueno a la plática con una misma consciente y cierra la llave mientras se lava su diente. Cada día es más escaso el torrente. Estar clara de lo que sucede es urgente. A ella le gusta singar y lo hace por su cuerpo. A ella le gusta singar y lo hace por su cuerpo. A ella le gusta singar y lo hace por su cuerpo. A ella le gusta singar y lo hace por su cuerpo. Singar, H2O limpo natural, por fuera y por dentro linda. Singar, H2O limpo natural, por fuera y por dentro linda. Así me la paso hidrata. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl.